Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más de la palabra de nuestro Dios. Bienvenidos al canal Apología Adventista. Queremos, hermanos, aprovechar esta ocasión, como siempre lo hacemos, de invitarles a que suscriban al canal, que le den like a los videos, comenten y compartan. De esta manera, este ministerio va a crecer y vamos a alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Así que, hermanos, la mejor forma de ayudar este ministerio, Apología Adventista, es suscribiéndose y compartiendo este material. Gracias a Dios porque nos permite una vez más poder presentar su palabra y vamos a estudiar su palabra en esta ocasión. Vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra y podamos conocer más de ella. Así que, hermanos, vamos a venir de rodillas para orar. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre eterno, porque nos permites una vez más poder conocer tu palabra, aprender de ella. Bendícelo, Señor. Danos sabiduría, danos inteligencia para que podamos crecer en conocimiento. Bendice a tus hijos, Señor, que podamos aprender todos unánimes de tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. Quiero que tomen su Biblia porque vamos a tener una clase sólida, un estudio sólido de la palabra de nuestro Dios. En este canal, hermanos, se hacen clases, se hacen estudios, no son sermones, ni tampoco son mini reflexiones o sermones light. Son clases y estudios profundos de la palabra de nuestro Dios. Por eso es que el canal se llama Apología. En esta hora vamos a estudiar un tema interesante. Quiero que hablemos de los 144,000 hermanos. Los 144,000 no son todos los salvos. Todos los salvos se van a salvar. Todos los hijos de Dios desde Abel se van a salvar. Pero cuando hablamos de los 144,000, estamos hablando de un remanente exclusivo que va a existir hasta la venida de Cristo y que este remanente no va a pasar por la muerte. Van a estar vivos y van a ser fieles a Dios en un tiempo de conflicto y persecución. O sea, que si usted muere, no va a formar parte de los 144,000, porque para ser de los 144,000 tenemos que estar vivos y ser fieles. Ahora bien, si morimos creyendo en este mensaje, en el mensaje del tercer ángel, vamos a resucitar en una resurrección especial o parcial que se va a llevar a cabo mucho antes de la venida de Cristo. Esto lo presenta Daniel 12:2 y Apocalipsis 1:7. O sea que si usted es el remanente que va a estar vivo hasta la venida de Cristo, significa que va a formar parte de los 144,000. Pero si muere creyendo en este mensaje, en el mensaje de los tres ángeles, va a resucitar en la resurrección especial o parcial. Eso ya lo explicamos en otro estudio. Ustedes tienen dudas sobre ese tema o quieren ampliar su conocimiento, vayan a ver ese estudio donde hablo de la cronología de los eventos finales. Hermanos, es interesante que en los 144,000 se dan ciertas características de este ejército. Este ejército de justos vivos va a pasar por la gran tribulación, el tiempo de angustia de Jacob, y este remanente es el que va a oponerse a Babilonia, a la bestia, su imagen y su marca. Va a ser este remanente que va a dar el fuerte pregón de Apocalipsis 18, versículo 1. Este remanente será el que va a ser perseguido por todos los poderes políticos y religiosos, porque este remanente, que son los 144,000, son el último ejército de justos vivos que le hará la guerra al dragón y la bestia y el falso profeta. O sea que van a ser fieles en un mundo de conflicto y rebelión. Es bien importante que entendamos eso. Los 144,000 es un grupo selecto de hijos de Dios vivos que van a estar hasta el tiempo del fin y que van a ver la venida de Cristo de principio a fin y que no van a pasar por la experiencia de la muerte. En este caso queremos hablar sobre algo que menciona Apocalipsis sobre los 144,000. Es interesante, hermanos, que se ha introducido
en la iglesia, no es parte de la iglesia esa creencia, pero se ha introducido una creencia de que nadie puede dejar de pecar y que pecaremos hasta la venida de Cristo y que nadie puede vencer el pecado al 100%. O sea, que va a haber algo defectuoso en los 144,000 antes de que Jesús venga. Esa doctrina es contraria a lo que dice la Biblia. La Biblia enseña de que este remanente, que son los 144,000, habrán vencido el pecado y reflejarán plenamente el carácter de Cristo. Y esto sucederá antes de que cierre la puerta de la gracia, porque después del cierre de la puerta de la gracia, este remanente pasará por un tiempo de angustia donde no habrá intercesor. Cristo habrá salido del lugar santísimo del santuario. Por eso es que es inconsistente, sin fundamento bíblico, pensar de que los 144,000 van a tener defectos de carácter o van a estar pecando hasta que Jesús venga. ¿A dónde van a meter el pecado? Si el santuario se habrá quedado sin oficio, Cristo dejará de interceder. Pero es interesante lo que menciona Apocalipsis 14, versículo 1, hablando de los 144,000 de este remanente. Hay 2 capítulos en Apocalipsis donde habla explícitamente de los 144,000, pero hay otros implícitos, otros capítulos implícitos y otras referencias donde se infiere que se habla de este remanente, que son los 144,000. Pero es interesante que en Apocalipsis 14, versículo 1, se describe a este remanente, pero ahora este remanente ha salido de la gran tribulación o del tiempo de angustia de Jacob, pero ahora Juan los ve en el cielo, en el monte de Sión. Noten cómo dice Apocalipsis 14, versículo 1, después miré. ¿Después de qué? Vamos a ver que el contexto presenta de que este remanente pasó por la gran tribulación y aceptó los mensajes de los 3 ángeles, porque el contexto inmediato son los mensajes de los 3 ángeles. Apocalipsis 14, 6 al 12, se presentan después los mensajes de los 3 ángeles. O sea que este remanente alcanzó la victoria sobre la bestia, su imagen y su marca, porque aceptaron en sus corazones los mensajes de los 3 ángeles. El contexto lo dice. Y noten cómo dice, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, esto es el cielo, el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él. Noten, tenían el nombre de él, del Cordero y de su Padre, escrito en la frente. Escuché a un teólogo protestante decir de que esto se refería a un tatuaje. Gran error, hermanos, gran error. Hermanos, cuando leemos profecía apocalíptica, en este caso estamos tratando con lenguaje simbólico. Dice que los 144,000 están en el cielo. Dice que tenían el nombre del Cordero y de su Padre escrito en la frente. Quiero que hagamos un exégesis, un estudio sólido. ¿Qué significa que este remanente tiene el nombre del Cordero, que es Cristo, el Cordero que es simbólico, representa a Cristo, y el nombre de su Padre escrito en la frente? Noten qué interesante. El nombre de Dios y el nombre del Cordero está escrito en la frente de los 144,000 que están en el monte de Sión. Ahora, ¿qué es tener el nombre de Dios en la frente? Vamos a ver en este estudio, en esta clase, que tener el nombre de Dios en la frente es sinónimo de tener el sello de Dios en la frente. Tener el nombre de Dios es sinónimo de el sello de Dios. Y vamos a analizar esto a profundidad para que podamos entender este simbolismo apocalíptico. Ahora, ¿cuál es el nombre de Dios? En la Biblia tenemos muchos nombres apelativos. Tenemos el Adonai, tenemos el Elión, tenemos el Shaddai, tenemos el Dios Elohim. Estos eran nombres apelativos para Dios en el Antiguo Testamento, el Todopoderoso. Pero, ¿cuál es el nombre propio de Dios?
Para los hebreos el nombre propio de Dios no se podía pronunciar, se le conocían como en las 4 consonantes o como el tetragrámaton. Eran 4 consonantes que no llevaban vocales. Después se le añadieron vocales para pronunciarse como Yahvé, y después se unió a Adonai con Yahvé y se tradujo Jehová. Pero eso se llama transliteración en nuestra lengua española. Pero el nombre de Dios en el hebreo no se conoce. Los eruditos dicen que se parece casi al respirar de nuestros pulmones. Cuando venimos a esta tierra y empezamos a respirar, cuando nacemos, pronunciamos en nuestro respirar las 4 consonantes que se le conoce como el tetragrámaton. Pero ¿cuál es el nombre de Dios en esencia? Es interesante que Dios le dice a Moisés, cuando Moisés llegó cerca de la zarza ardiente. Éxodo 3, versículo 3 al 14 dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre? ¿Cómo les voy a responder? Dice Moisés. ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado. Ahora noten por qué Cristo decía: yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy el pan, yo soy el agua. Porque el yo soy era un nombre, era el nombre original de Dios en el Antiguo Testamento, el gran yo soy. Ese es el nombre de Dios. Ahora, pero cuando en profecía hablamos del nombre de Dios, estamos hablando en lenguaje simbólico, porque no podíamos creer de que esto se refiere a un tatuaje, como queriendo decir de que los 144,000 tienen el nombre de Yahweh tatuado en la frente. Estamos tratando con símbolo, y vamos a ver de que el nombre de Dios en profecía es un símbolo del carácter de Dios. O sea que el carácter de Dios es el nombre de Dios. O sea, cuando hablamos de profecía apocalíptica, el nombre de Dios representa el carácter. Y vamos a ver de que en este estudio, cuando dice que los 144,000 tienen el nombre del Cordero y de su Padre en su frente, representa eso, que este remanente de justos fieles vivos del tiempo del fin reflejarán plenamente el carácter de Cristo. Y vamos a ver de que el carácter de Cristo solamente se forja en la mente y se llega a forjar y a formar a través de la santificación y la obediencia a la ley de Dios. El nombre de Dios en la Biblia está asociado con el carácter. Para los antiguos hebreos era importante el nombre, porque el nombre representaba lo que el niño iba a hacer en su accionar y lo que los padres deseaban que ese niño fuera hasta ya grande en su vida adulta, de acuerdo, en armonía con lo que representaba su nombre. O sea que los hebreos no ponían nombres a sus hijos porque los encontraban en una servilleta, o porque lo encontraron en un periódico, aunque no existían, pero estoy dramatizando, o porque lo vieron en un canal de televisión, como hoy en día que hay padres de que ven un artista y le ponen nombres a sus hijos, como se llama el artista. Porque en la sociedad que vivimos hay mucha ignorancia, aún en la iglesia hay hermanos que le ponen nombres a sus hijos que ni saben qué significan. O sea, para los antiguos hebreos era importante el nombre porque el nombre representaba carácter. Así que cuando usted encuentra un nombre en la Biblia, tiene que saber qué significa. Antes de ponérselo a su hijo, por ejemplo, Daniel significa Jehová es mi juez. En efecto, en Daniel se ve el juicio. Y muchos nombres. Pablo significa pequeño. Por eso es que se dice que Pablo era pequeñito, porque Pablo significa pequeño. Dalila significa coqueta. Génesis significa principio o berechí. Todo en la Biblia tiene su significado, todo. Por eso es que yo siempre cuando leo la Biblia me gusta ir a la gramática. Uso un diccionario Strong
Para ver qué significa la palabra, para no caer en errores de interpretación, en la Biblia el nombre representa carácter. El nombre de Dios representa su carácter. Ahora, ¿cuál es el carácter de Dios? Moisés le dice a Dios: Señor, yo quiero ver tu gloria. Muéstrame tu gloria, quiero verte. Y Dios le dice a Moisés: Moisés, si tú me ves, vas a morir, porque no ha habido hombre que me vea y viva. Así que dice el texto bíblico de que Dios le mostró solamente la espalda a Moisés. Pero noten que cuando Dios pasa por frente de Moisés y le muestra la espalda, Dios proclama su nombre. Y noten cuál es el nombre de Dios o qué representa el nombre de Dios. Esto está en Éxodo 34, versículos 5 al 6. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, y proclamando el nombre de Jehová. Noten, proclamando el nombre de Jehová. ¿Cuál es el nombre? Dice: y pasando Jehová por delante de él, clamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. O sea que el carácter de Dios es misericordia, justicia, amor y benevolencia. Ese es el carácter de Dios. Eso representa el nombre de Dios en la Biblia. Noten cómo dice el comentario bíblico adventista hablando de lo que representa tener el nombre de Dios en la frente. Comentario bíblico adventista dice: los hebreos, como otros pueblos antiguos del cercano oriente, daban gran importancia a los nombres personales. Tenían significados literales, eran símbolos del carácter y la personalidad de la persona, y a veces reflejaban el talento o los sentimientos de quien daba el nombre. Por ejemplo, a Jacob se le puso suplantador porque traía tomado del calcañal a su hermano Esaú. Después se le cambió el nombre a Israel, príncipe de Dios. En cambio, Esaú significa velludo. Después se le cambió el nombre a Edom, que significa rojo. O sea, toda la Biblia tiene su significado. Cuando la Biblia dice que Dios nos dará un nombre nuevo, significa que nos dará un carácter diferente. Porque el nombre representa el carácter, el lenguaje simbólico. O sea que los 144,000 poseen el carácter de Dios, y este carácter se moldea en la mente. Noten que el nombre lo tienen en la frente. La frente es símbolo de mente, de intelecto. O sea que la frente aquí también es simbólica, representa la mente. Es en la mente donde se forma el carácter. Es en la mente donde se crean las decisiones y las emociones. Es en la mente donde decidimos a quién servir y a quién adorar. Por eso es que la marca de la bestia también se pone en la frente o en la mano, porque hay dos formas de adorar al diablo: por conveniencia o por engaño, mientras que Dios solamente pide una forma de adorar, y es con el intelecto, con uso de razón. El carácter se forja en la mente. Por eso es que Dios le había dicho a los israelitas de que la Torá, la ley, se transmitiera de generación en generación verbalmente a sus hijos. Y noten que se menciona en la Shema, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 8, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Noten, esto tiene que ver con la mente, algo interno, de toda tu alma, con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Corazón es sinónimo de mente. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, o sea, en la mente, para que no se olvide la ley de Jehová tu Dios. Porque donde se graba la ley de Dios y la palabra de Dios,
es en el intelecto, en la mente. Noten dónde Dios escribe sus leyes en el pueblo de Dios. Hebreos 8, versículo 10. Hebreos 8, versículo 10 dice, por lo cual dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Noten, esto no se refiere a tatuaje, se refiere en el intelecto. Y sobre su corazón las escribiré y seré para ellos Dios y ellos serán a mí por pueblo. Interesante, porque la mente tiene que ver con el intelecto. Es en el intelecto donde se forma el carácter. Y vamos a ver, hermanos, que tener el carácter de Dios está asociado con obedecer sus leyes, sus mandamientos. Porque es imposible formar un carácter puro, semejante al de Cristo, a menos que obedezcamos su ley. Porque la ley de Dios es un reflejo del carácter de Dios. Lo que es Dios es su ley. Dios es santo, su ley es santa. Dios es justo, su ley es justa. Dios es perfecto, su ley es perfecta. Dios es inmutable, su ley es inmutable. Dios es eterno, su ley es eterna. Es imposible tener el carácter de Dios sin obediencia. Y vamos a ver de que el contexto de los 144,000 habla de obediencia y santidad. Apocalipsis 14, versículo 4 al 5. Apocalipsis 14, versículo 4 al 5 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres. Explicamos en otra presentación que esto también es lenguaje figurado y simbólico. No contaminarse con mujer o permanecer virgen significa que no se mezclaron con falsa doctrina de la ramera de Apocalipsis 17. O sea, se mantuvieron vírgenes significa se mantuvieron puros en fidelidad y obediencia a la ley de Dios. Y aquí dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres, o sea, que no murieron, como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallado mentira. Noten que esto tiene que ver con fidelidad y obediencia. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Y en su boca no fue hallado mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. O sea, que se mantienen fieles, sin mancha, significa en obediencia a la ley de Dios, en este mundo de rebelión y apostasía. En un mundo de rebelión y apostasía, donde el mundo estará pisoteando la ley de Dios, habrá un remanente que brillará y se mantendrá sin mancha, y son los 144,000. Ahora, es interesante que estar sin mancha, la Biblia lo asocia con obedecer los mandamientos de Dios. Apocalipsis 14, versículo 12, un versículo que lo conocemos los adventistas. Noten cómo dice Apocalipsis 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, el jupoponec, la perseverancia, el aguante, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esto es tener el nombre de Dios en la frente, guardar los mandamientos, porque en la ley de Dios se refleja el carácter de Cristo. Es interesante que estas referencias, estar sin mancha, obedecer los mandamientos, no hallarse mentir en la boca de ellos, son referencias que vienen de un salmo. El Salmo 15 es el salmo de los 144,000. Noten qué interesante. Se le ha dado a conocer al Salmo 15 el salmo de los 144,000. Y vamos a ver de que la virginidad tiene que ver con fidelidad y obediencia a la ley de Dios. Salmos 15, versículo 1 al 5 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Recuerden que los 144,000, ¿dónde están? En el monte de Sión. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Una pregunta. ¿Quién morará en tu santo monte? Ahora se dice, ¿quiénes morarán? El que anda en integridad y hace justicia. Esto se le aplica a los 144,000. Y habla verdad en su corazón, no hay mentira en su boca.
El que no calumnia con su lengua, o sea, no es chismoso. Ningún chismoso entrará al reino de los cielos. Ningún chismoso formará los 144,000. Por eso es que Dan, un hijo de Jacob, fue excluido de las 12 tribus de Israel y no se encuentra en los 144,000. En Apocalipsis 7, en la lista, fue excluido Dan, porque Dan fue excluido de las 12 tribus de Israel por dos pecados, por la idolatría y por morder a su prójimo y por ser chismoso. Por eso es que ningún 144,000 va a ser chismoso. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, o sea, tienen el carácter de Dios. Quien su dinero no lo dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará. Pero noten quiénes van a estar en el monte de Dios: los que practican estas cosas, los que son fieles a Dios. Serán como Cristo, reflejarán el carácter de Cristo. Pero es interesante que Apocalipsis 14 dice que este remanente será sin mancha. Dice que son sin mancha. Ahora, ¿qué significa ser sin mancha? Quiero hacer un paréntesis para leer el texto. Antes de leer el texto, hermanos, nadie nace en esta tierra obediente a la ley de Dios. Nadie. La obediencia se aprende. Nadie nace con la Biblia en la mente. Inclusive Cristo, toda la Biblia, cuando la citaba y cuando platicaba con los fariseos y con cualquier persona, era porque Cristo había estudiado la Biblia y su madre María se la había enseñado desde su niñez. O sea que nadie nace obediente en esta tierra, ni tampoco nadie nace con la Biblia en la mente. Eso se aprende. La expresión sin mancha se aplica a alguien de que se mantiene fiel y que esa persona decide en su mente mantenerse fiel, no importando las circunstancias. En ese contexto se usa la palabra sin mancha. Y vamos a ver de que los 144,000 hacen lo mismo que Cristo. Cristo se mantuvo sin mancha en este mundo y los 144,000 también se mantienen sin mancha porque reflejan el carácter de Cristo, sin el Cordero por donde quiera que va. O sea que son seguidores de Cristo, reflejan y hacen lo mismo que Cristo, se mantienen sin mancha. Ahora, ¿saben, hermanos, que el diablo tentó a Cristo como hombre? El diablo quería hacer pecar a Cristo. ¿Dónde Cristo decidió no pecar? En la mente. Es en la mente donde se origina el pecado. Es en la mente donde se deciden nuestras acciones y emociones e intenciones del corazón. Noten cómo la Biblia habla de Cristo y su carácter. Hebreos 7, 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo e inocente, sin mancha. ¿Qué significa sin mancha? Que Cristo se mantuvo fiel en este mundo, nunca pecó, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. La pregunta es, ¿por qué Cristo nunca pecó? Buena pregunta, hermanos. Necesitamos despedazar este texto. Cristo se mantuvo sin mancha. La pregunta del millón: ¿por qué Cristo se mantuvo sin mancha? ¿Por qué Cristo nunca pecó? Una vez alguien me respondió, es porque Él era Dios. Esa pregunta no debe responderse con esa respuesta. Cuando alguien responda de esa manera, evidencia su ignorancia bíblica. Claro que Cristo es Dios. Pero Cristo no se mantuvo fiel en esta tierra porque era Dios, sino cuál es el secreto de su victoria, de mantenerse sin mancha en esta tierra.
¿Por qué Cristo nunca pecó si Él estaba como hombre en esta tierra? Vivió en esta tierra como hombre, pensó como hombre, accionaba como hombre. Pero ¿por qué Cristo en esa condición de hombre se mantuvo fiel? La Biblia tiene la respuesta. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Cristo se mantuvo fiel al Padre. La victoria de Cristo estaba en tomarse de la mano del Padre, en tomarse del poder que provenía del Padre, que era el Espíritu Santo. O sea, Cristo por eso que oraba y estudiaba las Escrituras, porque en eso estaba el secreto de su poder. O sea que el secreto del poder de Cristo estaba afuera de Él, en el Padre. Noten cómo dice Juan 5:19. Dice, respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también hace el Hijo igualmente. Noten, hermanos, que el poder de Cristo estaba en el Padre. Por eso es que Cristo no pecó, porque se mantuvo tomado del poder del Padre. La pregunta es, ¿cómo debemos de hacer nosotros para vencer la tentación y nuestros pecados? Tomándonos de la mano de Cristo. En Cristo Jesús no se puede pecar. Pecamos cuando nos separamos de Cristo. La Biblia dice eso. Y no importa lo que usted opine. El texto bíblico claramente dice, separados de mí, nada podéis hacer. Eso es claro. El secreto de la victoria de Cristo y de los 144,000 es que se aferraron al poder divino. Su victoria caviló en el poder de Jesucristo, porque sin Cristo no se puede vencer. Por eso que cada mensaje a las 7 iglesias dice, el que venciere, hay una promesa para cada iglesia, el que venciere, le haré columna del templo de Dios, el que venciere, le haré un nombre nuevo, el que venciere, comerá del maná escondido. Noten, porque el secreto de la victoria de Cristo radicaba en el poder del Padre. Ahora, noten lo que dice la Biblia sobre Jesús, Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de pecadores, hecho más sublime que los cielos. Esta palabra sin mancha es la misma que se usa para los 144,000. Pero ahora noten lo que dice Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. Aquí está la clave, noten, hermano. Cristo en los días de su carne, noten, Cristo venció al diablo como hombre. Su secreto estaba en el poder del Padre. Quiero que entiendan esto, hermano. Quiero que quede claro. Lea el texto. Seamos humildes en aceptar la verdad. Quite prejuicios y preconceptos. Déjese guiar por lo que está escrito. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor. Noten que Dios no clama a nadie, pero aquí Cristo está clamando porque está como hombre. En los días de su carne es una referencia a lo que pasó en el huerto del Getsemaní, donde Cristo como humano estaba sufriendo la ira del Padre. Dice con súplicas y gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Esta palabra temed y reverenciar es la misma palabra que se usa en el mensaje del primer ángel, Apocalipsis 14:7. Temed a Dios y dale gloria, reverenciad, temed. Dice Cristo, dice, fue oído a causa de su temor reverente. La palabra temed en la Biblia está asociada con obedecer los mandamientos. Eclesiastés dice, en Eclesiastés 12, versículos 13 y 14 dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. O sea, temer a Dios, fobeo, en el griego, significa respetar a Dios, obedecer sus mandamientos. Y aunque era el Hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea que Cristo no nació obediente, sino que aprendió la obediencia. ¿De quién la aprendió? De su madre María. ¿Y cómo la aprendió? Estudiando la Shema, la Torah. Por eso es que Cristo tenía la Biblia en la mente, porque la había estudiado. Cuando Cristo decía, escrito está,
o como dice la ley. ¿Cómo lees en la ley? Cristo no había nacido con la Biblia en la mente, sino que la había aprendido. Cristo dice, por lo que aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, o sea que se perfeccionó a través de la obediencia, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Lo mismo que pasa con los 144,000, reflejan el carácter de Dios, así como Cristo reflejaba el carácter de su Padre. Terrible, hermanos, tremenda información. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta información les haya servido. Cada día podamos aferrarnos a Cristo y su palabra para que podamos reflejar el carácter de Cristo. Vamos a orar para darle gracias a Dios viniendo de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por tu palabra, gracias por este estudio. Nos hemos dado cuenta, Señor, de que sin ti es imposible vencer. Sin ti es imposible tener victoria sobre el pecado. Solamente aferrados de ti y de tu poder divino vamos a poder tener victoria, así como tu Hijo Jesucristo venció el mal. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y no se olviden de suscribirse al canal. Dios les bendiga.